Buenos días, hoy les voy a hablar sobre qué es la visión funcional. La visión funcional es la habilidad para identificar, interpretar y entender lo que se ve. Se refiere a la interacción entre el ambiente y cómo procesamos la información visual. La visión funcional es nuestra visión de la vida diaria. Desde el punto de vista físico, el ojo es un receptor de energía radiante. Desde el punto de vista fisiológico, es un sistema transformador de energía para ser integrado en el cerebro. El sistema visual nos proporciona información del entorno como es la luz, brillo, contraste, imagen, agudeza visual, espacio de profundidad, percepción del movimiento, reconocimiento y comparación de imagen. Todo esto es gracias al sistema visual que está formado por el sistema óptico del ojo y fisiológico de la retina y cerebro. El sistema óptico del ojo consiste en la córnea, la pupila y el cristalino. La luz de una imagen entra en el ojo hasta la retina. Un rayo de luz llega a nuestro ojo atravesando la córnea en primer lugar. Después la cámara anterior del ojo. Entre la córnea y el cristalino está lleno de una sustancia llamada humor acuoso. Sigue por la apertura del iris y atraviesa el cristalino y llamado un humor vítreo. Es una sustancia gelatinosa que llena toda la cámara posterior del globo ocular. Por último llega a la retina formando ella una imagen invertida. El código neural que se genera por las células de la visión de la retina se transmiten por vías del nervio óptico. La corteza visual procesa y refina aún más este código neural a información que determina el tamaño, contraste, forma y el color. Desarrollo del sistema visual. El ser humano al nacer no tiene su sistema visual plenamente desarrollado. El periodo de maduración visual comienza desde el nacimiento hasta los 7 años de edad. El periodo crítico es en los primeros 3 meses de edad. Cualquier alteración que interfiera durante este periodo de maduración puede dejar como secuela incapacidad visual permanente si no es diagnosticado y tratado a tiempo. Les voy a hablar un poco sobre la retina. La retina es un tejido delicado y fino y en su mayoría es transparente. Su función principal es convertir la luz en señales nerviosas y procesar la información visual en conjunto con la corteza visual. Está compuesto por 10 capas. El epitelio pigmentario de la retina, capa de conos y bastones, membrana limitante externa, capa nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme interna, células ganglionares y la capa de fibras nerviosas. Les voy a hablar un poco de los conos. Son células sensibles a la luz que se encuentran situadas en la retina. Reciben este nombre por su forma. Estas células son las responsables de la visión en los colores. En la zona central de la retina, la cantidad de conos es mayor, su número desciende a medida que se acerca a la periferia. Ahora les voy a hablar un poco sobre los bastones. Los bastones son células fotorreceptoras de la retina responsables de la visión en condiciones de baja luminosidad. Presentan una elevada sensibilidad a la luz, aunque se saturan en condiciones de mucha luz y no detectan los colores. La visión consta de múltiples vías. Las vías visuales son los nervios que parten del ojo llevando la información visual al cerebro. Consta de 2 porciones morfológicamente distintas. Una es el disco óptico, donde los axones retinianos salen del globo ocular. Se corresponde con el punto ciego debido a que en este sector no existen fotorreceptores. La otra porción se denomina mácula lútea, en cuya porción central se encuentra la fovea, sitio de mayor agudeza visual. El nervio óptico está constituido por fibras nerviosas que nacen de las células ganglionares, mide aproximadamente 4 centímetros de longitud. El quiasma óptico es una estructura a la cual convergen ambos nervios ópticos. En el mismo se produce el entrecruzamiento entre las fibras de la mitad nasal de la retina. Son convertidas por el cruce parcial del quiasma óptico en representación bilateral que alinean la información proveniente de los campos visuales. Las cintillas ópticas es la estructura nerviosa que lleva la fibra que sale del quiasma. La mayoría de sus fibras hacen sinapsis en el cuerpo genicular externo. En este tramo, las fibras nerviosas de la zona correspondiente de ambas retinas se unen más estrechamente. En el núcleo genicular lateral recibe el 80% de las fibras de las cintillas ópticas. Su función es regular el flujo e intensidad de las señales visuales que se transmiten a la corteza visual. Consta de 6 capas y recibe fibras retinianas cruzadas en la capa 1, 4 y 6, mientras que en las fibras no cruzadas se insertan las capas 2, 3 y 5. Las fibras de la radiación óptica son los axones de las células nerviosas del cuerpo genicular lateral. Las fibras nerviosas surgen de cada una de las 6 capas del cuerpo genicular y lleva al final de la corteza visual. Ahora les voy a hablar sobre la agudeza visual. La agudeza visual dice que es la capacidad de percibir y diferenciar dos estímulos separados por un ángulo determinado.
Cuando se habla de minutos de arcos en agudeza visual, se refiere a la medida que proviene del sistema sexagesimal, en el cual una unidad se divide en 60 unidades. La agudeza visual depende tanto de factores físicos, fisiológicos y psicológicos. Entre los factores físicos podemos encontrar la iluminación, contraste, color, distancia y tipo de tipografía de los optotipos, la iluminación del espacio donde se lleva a cabo la prueba, aberraciones del ojo. En los fisiológicos están la edad del paciente, factores neuronales, densidad de los fotorreceptores, agudeza binocular, medicamentos, también algunas enfermedades oculares. Los factores psicológicos que pueden afectar a la agudeza visual se refieren a la falta de motivación y colaboración. Esto sucede más en niños, o puede ser también cansancio mental, o una vivencia previa con el test de agudeza visual que conlleve a una mala experiencia. También hay que mencionar que la agudeza visual varía según el área de la retina. Cuando se mide la agudeza visual se habla de la agudeza visual central, que corresponde al área de la fobia. El primero en diseñar los optotipos tomando en cuenta los principios fisiológicos de la agudeza visual fue Snell. Él estandarizó la medida de la agudeza visual. Los optotipos se clasifican según su diseño. En primer lugar tenemos el optotipo de escala aritmética o tipo Snell, el cual como característica principal es que está construido sobre una cuadrícula de 5×5. Las cartillas tipo Snell están formadas por 11 niveles de líneas y tienen la característica que en la parte superior corresponde a la agudeza visual mínima, que es de 20-200, solamente cuenta con una letra, de manera decreciente. Conforme la medida de la agudeza visual se va incrementando de igual manera el número de letras, hasta llegar a 8 letras en la línea correspondiente a la agudeza visual de 20-20. La segunda clasificación pertenece a un grupo de optotipos que son utilizados principalmente en geriátricos. Se trata del optotipo de escala logarítmica o de Bailey-Lovie. Las letras y los símbolos que presentan tienen las siguientes características. Están formados por 5 letras. En cada línea el espacio entre cada optotipo es el mismo. Anteriormente se ha mencionado que la agudeza visual es la capacidad de percibir y diferenciar dos estímulos separados por un ángulo determinado, y que con un optotipo y una letra o figura que se constituye en cuadrícula que sostiene un total de 5 minutos de arco. Por lo tanto, el paciente con una visión normal es capaz de percibir un optotipo cuyo trazo y espacio entre cada línea es igual. Otro factor a tomar en cuenta para evaluar la agudeza visual es la distancia a la que se presenta el test. Snell calculó que la capacidad de resolución máxima del sistema visual era una letra cuyo ángulo corresponde a 5 minutos de arco, a una distancia de 20 pies. Ahora voy a hablarles un poco sobre qué es la discromatopsia. La discromatopsia dice que es el nombre que sirve para designar a los trastornos en la percepción de los colores, particularmente a la dificultad de reconocer los matices. Se dice que la visión de color normal es tricomátrico, debido a que una persona con una visión de color normal requiere de los 3 colores primarios. Puede ser congénita o adquirida. Este defecto se debe a una anomalía de los pigmentos de los conos. Este defecto se clasifica según el número de fotopigmentos que estén presentes. Se pueden clasificar como monocromática, dicromática y tricromática. Los términos que se aplican son protán para defecto del rojo, deután para el verde y tritán para el azul. La clasificación de los defectos congénitos puede ser tricromatismo anómalo. Implica que sí hay percepción del pigmento, pero existe una observación anormal de este. El tricromatismo anormal lo podemos subdividir en funciones de pigmento rojo, verde y azul. Ahora hablaremos sobre el dicromatismo. Implica la ausencia de uno de los fotorreceptores. Lo podemos clasificar en protanópico, ausencia del pigmento rojo; deuteranópico, ausencia del pigmento verde; tritanópico, ausencia del pigmento azul. Acrómatas o monocrómatas. Toda la percepción cromática se reduce a la visión de un solo color. Únicamente le es posible una discriminación cromática claro-oscuro. Todo esto se debe al cromosoma X, en el cual se encuentran genes que codifican eritropsina, pigmento para el color rojo, y la cloropsina, que es el pigmento para el color verde. La mutación de estos genes tiene por resultado la falta o deficiencia de estos fotorreceptores. El hombre, al tener un solo cromosoma X con gen mutante y no posee otro cromosoma X reemplazante, padece siempre de daltonismo.
El cromosoma 7 se ubica en los genes que codifican la sinopsina, pigmento para el color azul. Al no ser cromosoma ligado con el sexo, la anomalía para la visualización del color azul se presenta en la misma porción tanto en hombres como en mujeres. Las anomalías adquiridas son problemas secundarios de estados patológicos tanto oculares como sistemáticas. Normalmente se acompañan de la pérdida de agudeza visual, de defectos de campo visual y existen diferencias entre los dos ojos en función de afección de problemas. El test más utilizado para diagnosticar una de estas deficiencias es el test de Shihara.